Hola, soy el profe Adrián y este es un pequeño tutorial de cómo poder hacer un argumento de forma escrita para poder defender algún punto. Nos vamos a basar en diferentes modelos argumentativos como Weston, Perelman, el modelo de la comunicación de Habermas, la retórica aristotélica clásica, pero aquí vamos a priorizar concretamente en cómo llevar a cabo un argumento para poder demostrar que no solamente es tu opinión, sino que tienes conocimiento de lo que estás hablando. De allí entonces que tengamos que tener algunos elementos de entrada para poder empezar a revisar esto. Los primeros elementos de entrada que podemos señalar que es necesario tener serían, uno, tener una postura. No me refiero a cómo sentarse, sino la postura es si estás a favor, si estás en contra, si estás en un punto intermedio o cómo lo puedes matizar. A eso nos referiríamos con la postura del argumento. Por otra parte, también tendríamos que tener fuentes. Si no tenemos una fuente o algún elemento del cual nos estamos sosteniendo, nuestro argumento va a ser muy débil. Cosa que, por ejemplo, diría Toulmin al momento de hablar de las evidencias que necesitamos para sostener una prueba. Mientras más fuentes tengamos y más verificadas estén, mucho mejor va a ser. Para eso también podemos recordar un poquito el modelo de Weston, en el cual señala que los argumentos por autoridad tienen que ser autoridades neutras, objetivas y validadas. Entonces, con esos dos puntos en mente, ya podemos empezar a perfilar cómo poder construir un argumento. Tener una postura, tener fuentes. Después de tener una postura y tener fuentes, ser coherente, que haya un desarrollo lógico de las ideas, que de la opción A, opción B y opción C podamos derivar una opción D, o al contrario, que de una conclusión D podamos tener A, B y C, o cualquier estructura, pero que tenga un carácter lógico. No puedo inventarme premisas, no puedo saltar de un tema a otro, y mucho menos puedo suponer que las personas saben algo y darlo por hecho, porque eso sería un error garrafal, ya que no te van a comprender en lo más mínimo. Ya que tenemos una postura, tenemos las fuentes, tenemos una coherencia, tenemos que cerrar el argumento en el sentido de no dejar huecos para que alguien nos pueda debatir o nos pueda refutar con facilidad. Y también tenemos que cerrar el argumento en el sentido de redondear nuestra idea, que no se vea que si no abordamos algo fue por ignorancia, sino que no lo hicimos de forma deliberada o por alguna cuestión de falta de tiempo o por alguna cuestión de el límite de caracteres que se nos pueden ofertar. Y ya teniendo estos cuatro elementos, solamente nos quedaría un último elemento que sería revisar. En la revisión lo que tendríamos que hacer es verificar que lo que hemos escrito, que lo que hemos puesto, es exactamente lo que nosotros queríamos poner. Muchas veces, si tenemos tiempo, podemos preguntarle a alguien si se entiende la idea que queremos manejar. Y en caso de que no se entienda, pues tendríamos que reformular. Ya si están en un examen o en alguna prueba en el que le están pidiendo un argumento por escrito, pues por obvias razones no podrían preguntarle al de al lado si está de acuerdo, ¿no? Porque les cancelan el examen de entrada. Con estos pequeños elementos ya podemos ir construyendo. Ya después le podemos meter un poquito de discurso laudativo para darle más impacto, más fuerza, pero ahorita vamos a manejar los elementos básicos. Ahora vamos a partir de un tema. El tema que vamos a elegir en cuestión va a ser uno en el que podamos estar a favor o en contra y que podamos desarrollar de forma medianamente sencilla. Vamos a tomar uno. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo en que revisen tu ticket al momento de salir de un centro comercial? Ojo aquí, esto es lo que nos están preguntando. Si estamos de acuerdo en tiquete, en si estamos de acuerdo en que nos revisen el ticket saliendo del centro comercial
o si no estamos de acuerdo. Podemos tener muchas posturas. Ya habíamos revisado también que podemos abordarlo desde el use, que serían las reglas legales, y poder argumentar desde ahí. También desde el FAS con las reglas religiosas, lo cual estaría extraño aquí, pero se puede. O desde el Bonimoris, que puede ser una cuestión ética o ya una cuestión de tipo moral, de consenso de la población y demás, con esto de la pistis y ¿cómo se llama? Endoxa la opinión externa. Pero ahorita vamos a suponer que lo estamos haciendo desde lo que me acuerdo en ese momento, porque me lo preguntaron así para un escrito. Lo primero, como dijimos, es determinar la postura. En mi caso concreto, para este argumento, la postura que yo voy a manejar es no. No estoy de acuerdo de ninguna manera, de ninguna manera. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Lo vamos a ir desarrollando, pero no estoy de acuerdo porque atenta contra mis derechos a la privacidad, mis derechos a que no se haya molestado a mi persona. Y porque si le das más poder al poder, poco a poco te van controlando más. Entonces yo nunca voy a estar de acuerdo en que te revisen el ticket saliendo de un centro comercial. Pero bueno, ya tenemos el que no estoy de acuerdo de ninguna manera. Ahora, ya que tenemos esto, hay que pensar por qué no estamos de acuerdo con ello. En concreto, yo les había mencionado que, y ese podría ser un punto extra, ¿no? Tener una postura, señalar puntos, señalar puntos, fuentes, coherentes, cerrar argumento, ¿ok? No, no estoy de acuerdo de ninguna manera. ¿Por qué? Esta sería la pregunta. Si recuerdan el modelo de Toulmin, aquí sería la aserción, no estoy de acuerdo, y la evidencia sería el por qué. Y ya que estamos hablando del por qué no estoy de acuerdo, pues podemos empezar a señalar algunos puntitos. Número uno, atenta contra mi privacidad. Número dos, me siento, me siento vigilado. Número tres, eh, va, va en contra de mis derechos. Opción cuatro, este, atenta, atenta contra mi dignidad. Y opción 5, no existe nada que me obligue a hacerlo. Este es un ejemplo. Mientras más evidencia y más pruebas demos, es más fuerte nuestro argumento, aunque obviamente va a ser mucho más largo. De ahí que tengamos que calcular cuánto tiempo tenemos para escribir el argumento para poder ver la cantidad de pruebas o de evidencias que vamos a tener. En este caso vamos a tener estas de por acá. Ahora, ya que tengo los puntos, vamos a señalar las fuentes. Atenta contra mi privacidad. Preguntémonos, ¿por qué? ¿Por qué atenta contra mi privacidad? Ah, bueno, atenta contra mi privacidad porque son mis cosas, es mi vida privada y viola el artículo 16 constitucional y el primero. Aquí estoy diciendo un poco de trampa porque son cosas que yo ya sé de derecho, pero ustedes tienen muchos conocimientos, pueden pensar en cosas que ustedes ya sepan para ese momento y si no las saben las pueden investigar a menos que sea un examen. Entonces aquí, por ejemplo, el artículo 16 constitucional señala que ninguna persona puede ser molestada. Estoy hablando desde México, entonces hablamos de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Aquí lo que se señala es que ninguna persona puede ser molestada en su familia, pertenencias o persona a menos de que exista una orden judicial de por medio. Y el artículo primero constitucional, entre otras muchas cosas, señala que la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce
no otorga, reconoce el derecho de toda persona a tener derechos humanos. Y dentro de esos derechos está el libre desarrollo de la personalidad. Es decir, que yo puedo tener la personalidad que se me dé la gana. ¿Por qué lo atenta esta revisión? Porque puedo ser juzgado, me puedo sentir como intimidado y quizás no tengo tanta libertad de comprar lo que yo quiera si sé que alguien me va a estar observando. Entonces ya tenemos este punto en la atenta contra mi privacidad. Ya tenemos una fuente. En este caso concreto, bueno, perdón, ya tenemos sí, perdón, ya tenemos las fuentes, porque son mis cosas. Aquí podemos ya argumentar el sentido de propiedad desde autores como Adam Smith o Rousseau, no sé. Y es mi vida privada, podemos establecer los límites de la dignidad de la persona y viola el artículo 16. Ya concretamente nos vamos a la fuente legal que sería la Constitución. En el segundo, me siento vigilado. ¿Por qué me siento vigilado? Porque siento que se me juzga como criminal. Aquí, por ejemplo, podemos pensar en autores que hayan tratado la vigilancia. En este caso voy a tomar a Foucault, el cual en Vigilar y Castigar señala cómo en la actualidad vivimos en algo denominado panóptico, para pocas palabras, que constantemente estamos siendo vigilados para ser controlados. Y también podemos señalar que el control es una forma de poder en contra del individuo. Aquí ya podríamos retomar algún autor anarquista como Prokoptin o Flores Magón, pero aquí ya tenemos que ver las fuentes que podríamos utilizar. Después dice, va en contra de mis derechos. ¿De qué derechos estamos hablando? Bueno, si hablamos de derechos, ya podemos hablar que está violentando el artículo primero, el artículo 16. También podremos señalar que está violentando el debido proceso dado en los artículos del 13 al 23 constitucionales, etcétera. Y ahí podremos investigar más. Atenta contra mi dignidad. Aquí podremos pensar en autores que hablen sobre la dignidad. Yo me voy a basar para ello en Kant, con esto de que somos fines en sí mismos y no medios. Y como al estar revisando mi ticket no se me está viendo como un fin, sino como un medio. También puedo señalar a Rousseau en el sentido de que el hombre es bueno por naturaleza y que hacer este tipo de actos hace que se vaya corrompiendo por medio de la sociedad. No sé, estoy improvisando un argumento rápido sin revisar nada para que vean cómo se puede construir. Y por último, no existe nada que me obligue a hacerlo. Esta será una prueba negativa, pero la prueba negativa sería no hay reglamentación, reglamentación que me prohíba no mostrar mi ticket. Y un principio del derecho dice que todo, bueno, en cuestiones civiles particulares, todo lo que no está prohibido está permitido. Ya tengo bastante información sobre cómo construir mi argumento. Ahora, vamos a hilar todas las ideas para que esto que puse aquí sea coherente. Entonces, ante la pregunta, ¿estás de acuerdo que revisen tu ticket al momento de salir de un centro comercial? La respuesta sí va a ser no, no estoy de acuerdo de ninguna manera, pero lo vamos a matizar con todo lo que ya vimos. Y entonces podríamos decir que
Mi postura ante la revisión de tickets por parte de un centro comercial es rotundamente negativa, negativa. Lo que baso en el hecho de que hacerlo es ilegal, dado lo establecido en en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o domicilio, sin que exista una orden judicial de por medio. Y dado que no existe dicha orden, me niego a que se vulneren mis derechos. Por otra parte, aquí ya me trabé, entonces puedo regresar a mis apuntes que tengo acá abajo. Y decíamos, el artículo primero. Por otra parte, el artículo primero, primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos muestra que tenemos todos los derechos, todos los derechos emanados de tratados internacionales en materia de derechos humanos, como puede ser el derecho a la libre determinación de la personalidad y, y el revisar mis cosas y el revisar mis cosas puede hacer que me sienta intimidado y no pueda ejercer plenamente este derecho. Hasta ahorita ya miren cuánto llevamos y solamente llevamos el primer punto. Luego dice me siento vigilado. Entonces vamos por allá. Por otra parte, por otra parte, más allá del ámbito legal, el hecho de ser, el hecho de ser observado y cuestionado por mis pertenencias, me hace sentir vigilado, lo que impide que tenga una vida digna, una vida digna, ya que no puedo ejercer mi personalidad de forma libre al verme coaccionado por la mirada del otro. Lo que Foucault señalaba como al verme coaccionado por la mirada del otro. Lo que Foucault señalaba como, no, aquí miren, porque me equivoqué, verme coaccionado por la mirada del otro. Lo que corresponde a lo que Foucault llama la sociedad
de la vigilancia, ya que limita mi libertad, el hecho de ser visto y juzgado todo el tiempo. Además, citando, además, retomando a Kant en la crítica de la razón pura, ¿no es cierto? En la crítica de la razón práctica, el ser humano debe ser visto como un fin en sí mismo, en sí mismo, y no como un medio, y no como un medio para lograr un objetivo. Por lo tanto, el que revisen mi ticket, el que revisen mi ticket, está provocando una cosificación en mi persona, es decir, ser visto como como un objeto, lo que daña, lo que daña directamente a mi persona. Por lo que de ninguna manera, de ninguna manera considero válido el que revisen mi ticket porque viola mis derechos, mi dignidad y me coloca en una situación de constante vigilancia innecesaria. Y ya tenemos un argumento. Por ejemplo, si les pidieron hacer un párrafo, pues ya aquí tenemos como mucho más de un párrafo, ¿no? Entiendo que dicen ustedes que pues, yo ya tengo experiencias en estas cosas, pero ¿cómo se llega a Broadway? Practicando. Entonces, ya que tenemos todos estos elementos, vamos a ver cuáles no utilizamos. Por ejemplo, ya no utilizamos el de atenta contra mi dignidad, sí lo utilizamos, pero nada más desde Kant. Los artículos sí los utilizamos, pero nada más el 1 y el 16 ya no utilizamos lo de el debido proceso en materia penal del 3 al 23. Y lo del principio del derecho de todo lo que no está permitido está prohibido, ya no lo utilizamos. Si utilizamos el de la vigilancia y el de atenta contra la privacidad. ¿Ya acabamos? No, no hemos acabado. ¿Por qué? Porque como habíamos visto por acá, toca cerrar toca cerrar el argumento. Y para cerrar el argumento tenemos que tener una estructura clara. Aquí no tenemos una estructura clara. ¿Por qué? Porque decimos mi postura ante la revisión del ticket por parte de un centro comercial es rotundamente negativa, lo que basa en el hecho de que hacerlo es ilegal, dado lo establecido. Decimos toda la información y hasta el final decimos la conclusión. Entonces, como si tuviéramos la conclusión al principio y al final y en medio de los argumentos, lo cual puede confundir al lector. Entonces, esto que estaba por acá, que ya fue lo que logré descubrir al final, lo vamos a mandar al principio. Mi postura ante la revisión del ticket por parte de un centro comercial es rotundamente negativa. Porque, porque viola mis derechos, mi dignidad y me coloca en una situación de constante vigilancia innecesaria. Lo que desarrollaré, lo que desarrollaré a continuación, a continuación. Y ya sabemos que el lector sabe que vamos a trabajar 3 puntos. Ya inclusive podemos ponerle aquí, en primer lugar,
En primer lugar, perdón, me quedé callado pensando. En primer lugar, lo que basa en el hecho de que al hacerlo es ilegal, dado lo establecido. Ok. En primer lugar, es ilegal hacerlo, dado lo establecido en el artículo 16 constitucional que señala que nadie puede ser molestado en su persona, posesiones o domicilio sin que exista una orden judicial, también vamos revisando ortografía, de por medio, dado que no existe, no, de por medio, de por medio, y dado que no existe dicha orden, dado que no existe dicha orden, no es, esta vamos a dejarlo así, me niego a que se vulneren mi, no, aquí ya está muy redundante, dado que no existe dicha orden, el dejar revisar el ticket, el ticket es una violación a los derechos de la persona. Punto y coma. Por otra parte, ticket, a los derechos de la persona. Por otra parte, el artículo primero de la Constitución Política Mexicana muestra que tenemos todos los derechos establecidos, emanados de los estados internacionales en materia de derechos humanos, como puede ser el derecho a la libre determinación de la personalidad y el revisar mis cosas, no, personalidad, por lo que el acto, ya después podemos cambiar cosas por bienes para que suene mejor, por lo que el acto de revisar mis cosas puede hacer que me sienta intimidado y no puede ejercer plenamente este derecho humano. Ya acabamos el primer punto que habíamos señalado, que era el de Network viola mis derechos, viola mi dignidad. Ahora vamos con el de la dignidad. En segundo lugar, en segundo lugar, más allá del ámbito legal, el hecho de ser observado y cuestionado por mis pertenencias me hace sentir vigilado, lo que impide que tenga una vida digna, ya que no puede ejercer mi personalidad de forma libre. Al verme coaccionado por la mirada del otro, lo que corresponde a lo que Foucault llama la sociedad de la vigilancia, ya que limita mi libertad y el hecho de no ser, y el hecho de ser visto y juzgado. Ajá, está mal. Sociedad de la vigilancia, ya que limita mi libertad, ya que se limita, ya que se limita mi libertad por el hecho de ser visto y juzgado todo el tiempo. Además, retomando a Kant en la crítica de la razón práctica, el ser humano debe ser visto como, bueno, hasta aquí de mi libertad, visto y juzgado todo el tiempo. Y se dan cuenta, aquí hay otro cambio, porque en el primer punto habíamos dicho que íbamos a revisar desde mi dignidad, no, 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 perdón. Ah, aquí lo dijimos que mi postura ante la revisión del ticket por parte del centro comercial es rotundamente negativa, porque viola mis derechos. Aquí lo de la dignidad ya no lo manejamos ahorita. Me coloca en una situación de constante vigilancia innecesaria. Vamos a quitar innecesaria porque no andamos mucho en eso. Vigilancia y se vulnera mi dignidad. Lo que desarrollaré a continuación. Y bueno, ya seguimos aquí, ya tenemos en primer lugar, en segundo lugar, y ahora sí, en tercer lugar, en tercer lugar, en tercer lugar, retomando acá,
retomando acá, en la crítica de la razón práctica, el ser humano debe ser visto como un fin en sí mismo y no como un medio para lograr un objetivo. Por lo tanto, el que revise mi ticket está provocando una cosificación en mi persona, es decir, ser visto como un objeto, lo que daña directamente a mi dignidad y valía como ser humano. Y ya tenemos un argumento que es medianamente coherente. Le faltan algunos puntos, pero para haberlo hecho en unos minutitos está bastante bien. Perdón, yo lo hice, ¿no? Entonces parece que está bien, lo tengo que comprobar con otro, que es el punto de revisar, ¿no? Pero bueno, cerrar el argumento. Hay muchos puntos que dejé fuera, pero no los ignoro. Entonces, vamos a ponerle, para concluir, para concluir, para concluir, no, mejor. Cabe señalar que existen otras cuestiones a tratar como la dicotomía entre libertad, seguridad, entre la dicotomía libertad y seguridad, ahondar más en el concepto de dignidad, revisar y explorar casos particulares, casos particulares, entre otros temas relevantes. Sin embargo, dado el tiempo disponible para este argumento, lo seguiremos trabajando en otra ocasión. Ya con esto tenemos un pequeño cierre, porque entonces ya si nos preguntan por esto de la seguridad o nos preguntan por casos puntuales, no es que lo hayamos ignorado, simplemente decimos que sí lo pensamos, pero no nos dio tiempo, lo cual muestra que no somos ignorantes de las problemáticas que existen. Y ya con esto lo que seguiría es revisar, pedirle a una persona que lo revise para asegurarnos que estén bien, obviamente colocar las citas en formato APA o en el formato que te pidan Chicago, Oxford, etcétera. Y con eso terminaríamos de construir un pequeño argumentativo. También se puede hacer de forma oral, pero esto es para, en el caso de que les pidan hacer una argumentación breve, en un texto lo puedan llevar a cabo de forma medianamente sencilla. Soy el profe Adrián, tengan buen día.